¿Qué tal, amigos? Hoy corresponde trabajar el desarrollo del artículo 66 de la norma sustantiva penal que titula Revocación del régimen de prueba. Si ustedes recuerdan, en la entrega anterior conversamos sobre aquellas consecuencias que traen consigo el incumplimiento de una o de todas las reglas de conducta aplicables a una persona, a un condenado, cuando éste ha sido favorecido con una reserva del fallo condenatorio. Y ahí en efecto conversamos sobre que un juez frente a un incumplimiento podría hacerle primero una severa advertencia, en este caso al condenado, una amonestación a este infractor. Una segunda sanción que claramente se podría aplicar a una persona que incumple con reglas de conducta era que se le pueda prorrogar, ¿no?, el periodo de prueba hasta en una mitad, ¿no?, del plazo inicialmente fijado. Esa era la segunda sanción. Y una tercera sanción, que era la más drástica, la más fuerte, era que a un condenado frente a un incumplimiento de reglas de conducta se le pueda revocar ese periodo de prueba. ¿Y eso qué significaba? Que a una persona, por ejemplo, por incumplir la reparación civil, se tenía que aplicarse, de ejecutarse, ¿no?, una cárcel efectiva para esta persona si la sanción hubiese sido de pena privativa de la libertad. O también, según el caso en específico, podría ser también una revocación hacia un cumplimiento de la multa de una prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, etc. De eso se trataba el artículo anterior, efectos del incumplimiento de aquellas reglas de conducta. Y cuando hablábamos ahí, en el artículo anterior, de la revocación del régimen de prueba, en efecto, solo nos referíamos frente al incumplimiento de reglas de conducta. El día de hoy, cuando vamos a conversar respecto al artículo 66, vamos a conversar sobre una revocación del régimen de prueba, pero desde otra arista, desde otra óptica. ¿Cómo así? El Código Penal menciona que el régimen de prueba puede ser revocado cuando el agente, dice ahí, cometa un nuevo delito doloso por el cual sea condenado a pena privativa de libertad superior a 3 años. ¿Cómo se debe entender este primer parágrafo del artículo 66? Creo que es fácil de entender, pero lo voy a hacer la explicación como corresponde. Veamos. Si ustedes recuerdan, cuando un juez, ¿no?, diseña, redacta una sentencia, en esta sentencia, como corresponde, debe cumplir con toda su estructura, ¿no? Parte expositiva, completa, bien desarrollada. Parte considerativa, también bien fundamentada, bien desarrollada. Solamente el juez, en una reserva del fallo condenatorio, se va a abstener, ¿no?, de dictar la parte resolutiva en el extremo que corresponde a los castigos en sí. Por ejemplo, si a esta persona se le está persiguiendo por un ilícito penal, ¿no?, y por este ilícito penal le correspondería, ¿no?, cierta cantidad de años de pena privativa de la libertad, en ese extremo, en ese punto, el juez no se va a pronunciar. Si, como consecuencia del ilícito que se le está juzgando, le correspondería una cantidad de días multas, en ese extremo no se va a pronunciar. Si como consecuencia de este ilícito, ¿no?, el castigo es la aplicación de penas limitativas de derechos, en ese extremo el juez no se va a pronunciar. Pero eso no significa que el juez va a dejar de fundamentar, por ejemplo, si es encontrado culpable, respecto a su individualización de esa pena. No, ya en la parte considerativa el juez, de forma clara, exhaustiva, bien explicada, fundamentada, motivada en sí, explicará, ¿no?, por qué le correspondería, por ejemplo, ¿no?, cierta cantidad de años de pena privativa de la libertad. ¿Por qué consideraría él, ¿no?, cierta cantidad de días multa o pena limitativa de derechos en jornadas, etc. Eso lo va a explicar en la parte considerativa. Lo que no se va a pronunciar es acá, en la parte resolutiva. Pero sí bien sabemos que, de acuerdo a ley, esta persona va a estar sujeta, en el caso de que sea favorecida con una reserva del fallo condenatorio,
Va a estar sujeta a ciertas reglas de conducta y al cumplimiento de estas. Hasta ahí creo que no hay ningún tipo de problemas respecto a entender lo que corresponde a una reserva de fallo condenatorio. Pero ¿qué sucede? Un ejemplo. Si a esta persona, ya en la parte considerativa, un juez, ¿no?, ha determinado, ya ha calificado muy bien para él, ¿no?, ha cuantificado y ha cualificado, ¿no?, su pena, por ejemplo, de 2 años de cárcel efectiva, pena privativa de la libertad efectiva. No obstante, frente a los requisitos que este señor claramente ha demostrado respecto a su conducta, a su comportamiento, a sus cualidades personales, ¿no?, ha generado que en este juez le reserve el fallo. No obstante, en la parte considerativa está expresada los 2 años que le correspondería en el caso de un incumplimiento. Pero para poder asegurar esa rehabilitación social, ¿no?, esa reinserción de este condenado con la sociedad, ¿no?, se le dicta, pues, en esta sentencia, reglas de conducta. Reglas de conducta. Y esas reglas de conducta se le dicta por un tiempo determinado. Por ejemplo, si es 2 años de pena privativa de la libertad que le hubiese correspondido o que le correspondería a este señor, el juez puede determinar un régimen de prueba, ¿no?, por el mismo tiempo, 2 años. O tal vez por menos. Vamos a suponer que estas reglas de conducta, ¿no?, que le haya aplicado unas 2 reglas de conducta, le haya ordenado el juez a este condenado que las cumpla en 1 año, ¿no? 1 año. En 1 año, por ejemplo, le dice: no te ausentes de tu domicilio sin permiso del juez, no frecuentes a ciertos lugares, ¿no? Le dice, por ejemplo, paga la reparación civil, etc., ¿no? Y le da un periodo de prueba, un régimen de prueba de 1 año para el cumplimiento. Por este lado no hay ningún problema, creo que se entiende. Ahora el detalle es cómo es que nace, cómo es que se aplicaría el artículo 66 del Código Penal respecto a una revocación del régimen de prueba. Y ahí es donde hicimos la lectura respecto al primer parágrafo, que dice que este régimen de prueba no solamente se puede revocar porque este agente ha incumplido reglas de conducta, las que estuvieron acá bien establecidas en la sentencia. No, sino que también puede ser revocada esta decisión cuando el condenado cometa un nuevo delito doloso en este tiempo, acá, ¿no?, y que sea condenado por ese ilícito, cuya pena privativa de la libertad, dice, ¿no?, sea superior a 3 años. Así lo dice la ley. Entonces, claro está, este señor, ¿no?, durante el cumplimiento de la reserva del fallo condenatorio respecto al periodo de prueba, comete un ilícito penal. Vamos a suponer, ¿no?, que en el mes 10, por ejemplo, ¿no?, a los 10 meses, que está cumpliendo sus reglas de conducta, este señor comete el ilícito, por ejemplo, ¿no?, mata a otra persona, mata a otra persona. Él acaba de cometer un delito doloso, de acuerdo al 106. Y durante ese tiempo de los 10 meses, por ejemplo, en el mes 10, mata y se le juzga rápido, por ejemplo, ¿no?, en 1 mes y medio, faltando ya medio mes de cumplir su año, llega a ser sentenciado con pena privativa de la libertad, por ejemplo, ¿no?, de 6 años. 6 años. ¿Qué se está observando acá? ¿Se cumple o no se cumple? Dice, el régimen de prueba podrá ser revocado cuando el agente cometa un nuevo delito doloso por el cual sea condenado a pena privativa de libertad superior a 3 años. Y en efecto, 6 superior a 3. Entonces, tenemos que hay un régimen de prueba de 1 año. En este régimen de prueba, el señor estaba cumpliendo reglas de conducta y los estaba haciendo muy bien, por ejemplo, acá. Pero ya en el mes 10, este señor mata a otra persona, es detenido en flagrancia, se le hace un juicio rápido, ¿no?, breve, sumario y inmediato, ¿no?, un proceso inmediato, por ejemplo, ¿no?,
y es condenado en estos 2 meses, así, ¿no? En el mes y medio aproximadamente es condenado por ese ilícito que acaba de cometer y se le dicta una pena de 6 años. ¿Qué sucede acá? Acaba de cometer un nuevo ilícito penal. Acaba de ser sancionado por ese nuevo ilícito penal. ¿Qué va a suceder con aquella condena que quedó no pronunciada acá? Con aquella condena que quedó suspendida como consecuencia de haber sido favorecido con una reserva del fallo. ¿Qué sucede acá? Se revoca, dice la ley, se revoca. Eso quiere decir que este señor, ¿no? A pesar de que ya avanzó buena cantidad de meses, casi ha cumplido su periodo de prueba, y dentro de este intervalo de tiempo comete un nuevo ilícito penal, la pena por la cual se le estuvo juzgando en un momento, perdón, el delito por el cual se le estuvo juzgando en un momento, se va a revocar. Y si en la parte considerativa ya indicaba que este señor, en el caso de una revocación, le correspondería 2 años de pena privativa de la libertad efectiva, eso significa que se va a adicionar. Tienes por un lado 6 años y por el otro 2 años más a cumplir. Y esa será la consecuencia de haber cometido un nuevo ilícito penal dentro del periodo de prueba que corresponde pues a una reserva de fallo condenatorio. ¿Qué más dice la ley? La revocación, dice ahí, será obligatoria cuando la pena señalada para el delito cometido excede de este límite. La revocación determina la aplicación de la pena que corresponde al delito al que, dice, si no hubiera tenido lugar el régimen de prueba. Es casi lo mismo, te está diciendo, ¿no? Acá le han planteado un régimen de prueba, un periodo, ¿no? Para que cumpla ciertas reglas de conducta. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido una reserva del fallo condenatorio? No hubiese habido pues aplicación de reglas de conducta. En contrario a ello, hubiese habido una sentencia pues de 2 años de pena privativa de la libertad